Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Me encanta que podamos vernos en este pequeño devocional que vamos a tener hoy. Y al Señor sea la gloria. Que el Señor nos ayude en esta mañana y que podamos escuchar la palabra del Señor y que eso pueda ser presente para cada uno de nosotros. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 12. Y yo lo voy a leer en la versión, la nueva traducción viviente. Vamos a coger nuestras Biblias y vamos a leer a partir de ese versículo 4, ¿verdad? Del capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es, dice aquí la palabra. Ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, dice aquí el versículo 11, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honrable y le harán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Me encantó esta versión porque parece que es una versión actual que me está hablando a mi vida. Me encantó. Estábamos estudiando, viviendo el reino de Dios, y estaba pensando y me impactó estos versículos de Primera de Pedro. Cómo el Señor te utiliza a ti, me utiliza a mí. Somos iglesia, somos nación, a veces cantamos. Y yo me preguntaba, ¿y qué es ser iglesia? ¿Qué es ser iglesia? Pues fíjense, hermano, estábamos estudiando lo que era el antiguo proyecto de iglesia, viviendo el reino de Dios. Y hay un concepto de iglesia que quería compartir con ustedes. Ese concepto de iglesia que hemos de alguna manera elaborado, ¿no? Y dice aquí la palabra en este proyecto, ¿no? Lo que es el proyecto de iglesia. Dice, la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, basada en la palabra de Dios, conformada por hombres y mujeres redimidas por la sangre de Cristo. Qué importante. Seguidores de Jesús como Señor. Un organismo funcionalmente vivo, una comunidad mesiánica y escatológica basada en la gracia de Dios, cuya misión es ser agentes del reino de Dios en la tierra,
por medio de la adoración a Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, la proclamación del mensaje de la reconciliación y el servicio al prójimo. Y yo te pregunto, ¿te has preguntado tú, qué es ser iglesia? ¿Tú eres iglesia? ¿Ah? ¿Eres iglesia? Sí, hermano, gloria a Dios. Qué privilegio y qué responsabilidades también tenemos al ser iglesia. Todas las personas que hemos aceptado al Señor en nuestras vidas, que el Señor nos ha cambiado, porque solamente con aceptarle ya entra a vivir en nosotros, ¿verdad? Como no sabemos, el Señor ya nos adopta, ya somos de ellos, ya nos sella con ese sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello. Y me encanta, y quiero resaltar estas palabras del versículo 5 en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Tú y yo, hermano, somos piedras vivas, usadas por el Señor, pero no es por ti, no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por lo que hayas estudiado. No, dice, además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vivimos en una sociedad que necesita, que busca espiritualidad. Vemos cómo están buscando puertas en todos lados. Al igual que estos hermanos que estaban en esa iglesia original. Pedro le habla a varias localidades, a varios pueblos, lo que es actualmente Turquía. Y le está diciendo, lo está animando a que son piedras vivas y que el Señor lo está utilizando a ellos. Y también nos habla a nosotros. El Señor continúa hoy utilizando a seres humanos para edificar ese templo espiritual. Amén. Tú eres esa piedra viva. Tú eres iglesia, eres nación, eres una nación santa adquirida por Dios, llamados para servirle. Y como dice aquí el versículo 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Llamado, eres un pueblo llamado. Son sacerdotes del rey, tú eres un sacerdote del rey. Una nación santa, cada uno de nosotros somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Sí, hermano, gloria a Dios. Conocer las verdades, conocer que somos esa edificación, esa piedra viva de ese edificio espiritual que Dios está construyendo, es necesario que lo recordemos y que vivamos proclamando el Evangelio, que vivamos sirviendo al prójimo, que vivamos edificándonos unos a otros en amor, que vivamos alabando al Señor. Esos son los mecanismos, esos son los sacrificios espirituales que al Señor le agradan y que debemos nosotros seguir. Si no obedecemos, entonces traerá consecuencias, un enfriamiento, traerá consecuencias negativas, pero vivirlos traerá bendiciones, tanto a tu vida individual y a tu vida colectiva, a nuestra iglesia. Vivamos entonces agarrados al Señor y, como ya he dicho, adorando, edificando, proclamando y sirviendo. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.